¿Qué harías por 1 millón de libras esterlinas? ¿Te atreverías a hacer trampa en televisión nacional? Hoy te contaré la historia de Charles Ingram, el hombre que estuvo en una controversia relacionada al engaño en el concurso más famoso de la televisión, realizado en 1991 en el Reino Unido. Era una tarde luminosa en el estudio, y el ambiente vibraba con la emoción de miles de espectadores. Luces, cámaras y la inconfundible música de suspenso iniciaban una de las noches más memorables en la historia de ¿Quién quiere ser millonario? Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches a todos. Por favor, un aplauso para ustedes aquí presentes. El presentador lanza una pregunta para elegir al participante. El que responda en el menor tiempo será el escogido. Ingram fue el más rápido en responder, por lo que inició su participación por el Gran Premio. En el centro del escenario se encontraba Charles Ingram, un exoficial del ejército británico. Con una mezcla de determinación y aparente calma, se disponía a cambiar su vida para siempre. Desde el primer instante, las emociones fluían en el estudio. El presentador, con voz enérgica, anunciaba la entrada de Ingram, quien caminaba hacia su destino con pasos medidos y una sonrisa enigmática. Aquella noche, el concurso no sería simplemente una prueba de conocimientos. Era el escenario perfecto para un plan cuidadosamente orquestado. Muy bien, amigos, aquí empecemos diciendo que las apariencias engañan, ¿no? Por supuesto. El programa consiste en que el presentador da a conocer una pregunta, con 4 opciones de respuesta. En las primeras preguntas no tuvo inconvenientes. Sí, aceptó, correcto. Sí, aceptó, correcto. En la sexta pregunta usó su primer comodín, la pregunta al público. El 89% indicó la opción B. Sí, aceptó, correcto. En la séptima pregunta hizo uso del segundo comodín, la llamada telefónica. Nuevamente el comodín fue efectivo, y acertó. Suena la bocina y el viaje de Charles Ingram por el árbol del dinero se extenderá hasta el día siguiente. Al haber utilizado 2 comodines, nadie imaginaba que podría ir por el premio mayor. Comienza el segundo día de participación, y el ambiente sería diferente. Así es como se gestó la trampa. Cuando Charles decía la respuesta correcta entre las opciones, su cómplice en el público tosía para confirmárselo. Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. The Aristotle Onassis. Why? No podía ser coincidencia cuando el patrón se repetía. It's Aristotle Onassis. Yeah, I'm going to go for Aristotle Onassis. You're a wild and crazy man, Major. Final answer? You only live once. Yeah, final answer. It's the right answer. You got 8,000 pounds. ¿De qué país es el queso emmental? Pregunta el presentador. Estamos en la 9ª pregunta. Después de reflexionar un poco, da a Suiza como su respuesta. Sí, aceptó, correcto. 10ª pregunta para Ingram. Tenía 2 cómplices en el público, su esposa y su amigo Tequen Whitlock. Conocidos por haber participado antes en el programa, a Whitlock se le daba muy bien esta temática. Tenía bastante información en su mente. En esta pregunta, hace uso del último comodín que elimina 2 opciones. Pero esta vez, sería su esposa la que tosería al ver que Ingram no conocía la respuesta. En el juicio se le preguntó a Ingram, ¿por qué cambió su respuesta original? Respondió que notó a la audiencia sorprendida, y cambió su respuesta. Quedan 5 preguntas, y sorprende que Ingram, sin tener comodines, va por todo, y no asegura lo ganado. I think I'd take cricket. Oh, God. It doesn't matter about everybody else. They'll play anyway, don't worry. Gonna play? Final answer. Cricket, final answer.
£32,000. Your wife came and she won £32,000. You just won £64,000. Pregunta 12. Y continúa la relación TOS. Respuesta. Para este momento, Ingram lleva acumulado 125,000 libras esterlinas. Sí, aceptó. Correcto. Sí, aceptó. Correcto. La pregunta final por el millón de libras esterlinas fue la siguiente. Un número 1, seguido de 100 ceros, es conocido con ¿qué nombre? La tensión se apoderó del escenario. Algo que es poco común en el programa estaba a punto de suceder. El participante medita por un buen tiempo. Menciona 2 opciones de respuesta, y se escucha nuevamente una tos. Piensa detenidamente y dice su respuesta. Google. Todos los presentes están atentos a la respuesta del presentador. You just won 1 million. Todos celebran su gran triunfo. Sin embargo, los productores se quedaron con la duda. Se inicia una investigación oficial y descubren que los cómplices habían tosido en cada respuesta correcta. El veredicto fue claro. Charles Ingram, junto a su esposa y su cómplice, fueron declarados culpables de fraude. Aunque la sentencia no incluyó una condena de prisión efectiva, sí se impusieron multas significativas y una condena suspendida, anulando definitivamente el premio millonario. La historia de Charles Ingram es mucho más que un escándalo televisivo. Es una lección sobre la ambición desmedida y el precio que se paga por atajos morales. Nos invita a preguntarnos, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por el brillo del éxito momentáneo? ¿Vale realmente la pena sacrificar nuestros principios por una gratificación pasajera? Espero te haya parecido interesante esta historia. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Hasta la próxima.